¿Cómo estás, hermano? Vamos a saludar, hermanos. Hermanos, en esta tarde vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, precisamente en algo muy particular que la Iglesia de Dios está viviendo, y que no solamente cada uno de nosotros, sino también toda la humanidad, hermanos. Seguramente hay, no sé, quizá muchísimas ideas sobre lo que está sucediendo actualmente en la sociedad, ¿verdad? Refiriéndonos puntualmente a la situación de salud que está viviendo el mundo. Quizá también, hermanos, haya dentro de las personas un poco de incertidumbre, un poco de inseguridad, un poco de también desconocimiento, desinformación acerca de todo esto que nos está aconteciendo, ¿verdad? Escuchábamos que allá por noviembre del año pasado se rumoraba que empezaba un brote, ¿verdad?, de una infección llamada coronavirus, ¿verdad? Todos lo escuchamos, pero pues estaba muy lejos de nosotros, ¿verdad? ¿Dónde se originó, hermanos? Tenemos el entendido que fue en China, ¿no? O sea, del otro lado del mundo, pues, para nosotros. Pero actualmente, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, en estos meses, hermanos, ya ha llegado a nuestro país. Ahora, todo esto, hermanos, como decíamos en un inicio, nos va generando cierta confusión, nos va generando incluso, ¿por qué no decirlo, pues, abiertamente, cierto pánico, ¿verdad? Cierta situación de alarma, tanto en nuestra casa, en nuestras escuelas, en la iglesia, en los trabajos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos cómo se está movilizando el mundo, y pues nosotros qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Ese tema, hermanos, lo vamos a enfocar precisamente a la pureza, ¿sí? Lo vamos a llamar de esta forma: la pureza física, moral y espiritual del cristiano, del Hijo de Dios. No vamos a perder de vista estos tres aspectos fundamentales. ¿Hablamos de qué, hermanos, entonces? La pureza física, moral y espiritual. El ser humano, hermanos, desde tiempos anteriores ha venido llevando a cabo una serie de circunstancias respecto de su higiene personal. Sí, vamos a empezar por ahí. Aquí leíamos en Proverbios capítulo 3, ¿verdad?, cómo nuestro Dios nos habla a cada uno de nosotros, cómo habla un padre, ¿a quién, hermanos? A un hijo. De esa manera comienza este capítulo, pero vamos a ir desglosando, por ejemplo, cada uno de estos pasajes que tenemos a continuación, pero muy particularmente el versículo 8 que cierra esta lectura bíblica, en donde dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio ¿para qué, hermanos? Verso 8: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3, versículo 8. Y nos viene hablando, hermanos, precisamente esta lectura, de guardar la ley de nuestro Dios, de acercarnos con nuestro Dios, de confiar en nuestro Dios. Si nosotros vamos cumpliendo todo eso, dice el verso 8, ¿sí? Dice el verso 8: medicina sea para ti, ¿sí?, y refrigerio para tus huesos. Quiero puntualizar en este verso porque ya se está refiriendo, ¿sí?, muy específicamente a una salud tanto física como espiritual. Y vamos a ver de qué manera, ¿sí? El guardar la ley, el guardar los mandamientos de nuestro Dios y
el estar en comunión con nuestro Dios. Ahora, hermanos, vamos a tomar como referencia al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿sí?, era un pueblo en el cual, y así lo refiere nuestro Dios, Dios nos puso los ojos en ese pueblo insignificante, dice la Escritura, ¿sí?, para ensalzarlo, para levantarlo, para distinguirlo de todos los demás. Y al cabo de algunos días les fue dando leyes, les fue dando mandamientos. Por ejemplo, en Levítico 11 podemos decir que ahí se habla de la ley de la alimentación, ¿sí? Y ahí nos menciona, por ejemplo, qué animales del cielo, terrestres y del agua se pueden comer y los que no se pueden comer, ¿sí? Por ahí empezamos, por ejemplo. Una ley que iba distinguiendo al pueblo de Israel en cuanto a todo lo que iba a entrar a su cuerpo, a metabolizarse en su cuerpo, es decir, a nutrir el cuerpo, hablando físicamente, ¿sí? También encontramos que al pueblo de Israel, ahí en Deuteronomio 23, le fue dicho, le fueron dadas algunas recomendaciones acerca de la higiene. Quiero leerlo con ustedes. Esto es un verso corto y dice Deuteronomio 23, del versículo 12 al versículo 14. Quien lo tenga puede darle lectura, hermanos, por favor. ¿Del 13 al 14? 12 al 14, hermanos. Dice, y tendrás un lugar fuera del real y saldrás allá afuera. Tendrás también un estaca entre tus armas, y será que cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda por medio de tu campo, para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto, será tu real santo, porque él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Amén. Aquí en este pasaje vemos cómo nuestro Dios da ciertas recomendaciones de higiene, ¿sí?, de higiene al pueblo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no puede estar, no se va a presentar, no se va a manifestar con aquel pueblo, hablando del pueblo de Israel, por ejemplo, en esta lectura, con ese pueblo que no cumpla con esas reglas de higiene, que no cumpla con esa pulcritud que debía tener el pueblo de Israel. Y más adelante también en Levítico podemos ver cómo a los sacerdotes les fueron dadas ciertas ordenanzas en cuanto a rasurar todo el vello de su cuerpo. Las medidas que debían de tener muy precisas y muy específicas cuando en el pueblo de Israel llegaba a haber un enfermo de lepra, ¿sí? No te le acercarás, será inmundo. Cuando el pueblo de Israel llegaba a tocar sangre de algún animal muerto, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel tenía contacto con alguna secreción impura de su propio cuerpo, llámese sangre u otros fluidos. Es decir, eran considerados ellos inmundos hasta la tarde y hasta que hubiese un proceso de purificación. Nuestro Dios enmarcaba todo este tipo de situaciones, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué una ley de la alimentación? ¿Para qué puntualizar en la higiene? ¿Se lo han preguntado? Bueno, pues no solamente, fíjense bien, hermano, no solamente quería nuestro Dios que el pueblo de Israel se distinguiera por sus costumbres y por sus hábitos, por llevar una vida saludable, sino también por la santidad. Y quiero leer con ustedes segunda a los Corintios, hermanos, capítulo 7, segunda a los Corintios 7, versículo 1. Quien lo tenga también dele lectura, por favor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Fue avanzando esta situación del pueblo de Israel, llegamos a la época en la que los apóstoles ya hablaban a la iglesia de Dios, en donde ya no había distinción de griego, ni judío o gentil, ¿verdad? Ya no había eso, y entonces
la recomendación del apóstol Pablo a los Corintios fue esta, hermanos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de qué más, hermanos, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces vamos llegando ya también a un punto en el que vemos cómo la parte espiritual es de suma importancia para que nuestro Dios nos considere como un pueblo santo, como un pueblo adquirido, como un pueblo al cual va a derramar de sus ricas bendiciones. Pero, fíjense bien, hermanos, aquí nos vamos a detener en una parte muy importante, hermanos. Por ejemplo, quiero hablarles un poquito acerca de la importancia precisamente de esta alimentación que dio nuestro Dios. Se rumoran muchas cosas, por ejemplo, acerca del coronavirus, ¿verdad? Dicen que por ahí que los noticieros comenzaron a decir que fue por comer carne de murciélago, ¿verdad? Carne contaminada. Pero bueno, sabemos que en China, por ejemplo, es uno de los países, hablando alimentariamente, más sucios, por así decirlo. Porque comen el perro, el gato, el murciélago, la rata. ¿Cuántos animales inmundos? Ellos comienzan a cocinarlos y bueno, eso por citar solamente algo, ¿verdad? Solamente por citar algo. Pero esto ha venido a traer una serie de consecuencias, hermanos, en la salud. Ahora, quiero detenerme en esta parte. A la Iglesia de Dios en La Colmena, en Tecoloapan, en el Estado de México, en la Ciudad de México o en este país, ¿qué es lo que nos atañe a nosotros? ¿Qué es lo que nos involucra? ¿Qué es lo que nos interesa? Porque si bien vemos eso en China, ¿sí? En México no tenemos esas costumbres, ¿verdad? La comida es distinta, ¿sí? Sin embargo, hay algo que observar del lugar en el que estamos nosotros. Y quiero centrarme, hermanos, en aquellas enfermedades. Voy a hablar un poquito de las enfermedades que tienen lugar por un estilo de vida no saludable, ¿sí? Han escuchado ustedes hablar seguramente, porque ha habido ya muchas campañas, acerca de las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Es así, hermanos? ¿Cuáles son? Vamos a ver. Una insuficiencia renal, por ejemplo, una diabetes, por ejemplo, una hipertensión, por ejemplo, una obesidad o sobrepeso, ya es considerada como una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Y qué es una enfermedad crónico-degenerativa? Para empezar, vamos a aclarar el panorama. Una enfermedad crónico-degenerativa no es contagiosa, ¿sí? Para empezar. O sea, si yo tengo diabetes, no voy a contagiar a mis hermanos de diabetes, no. Una enfermedad crónico-degenerativa es una enfermedad que va avanzando lentamente, ¿sí? Y que afecta a nuestros sistemas, ¿sí? Precisamente, por ejemplo, la diabetes pues, afecta nuestros órganos también, nuestros ojos, nuestros riñones, etc. Entonces, vemos cómo estas enfermedades, ¿por qué se dan? Pueden ser varios factores, por ejemplo, por malos hábitos alimenticios y de estilo de vida. Ajá. Hablando, por ejemplo, del sedentarismo, ¿sí? Hablando de una mala alimentación basada en chatarra, por ejemplo, ¿sí? Por eso es alarmante ya para el gobierno ese tipo de situaciones. La Iglesia de Dios, hermanos, ¿debe o no debe poner atención a esto? Por supuesto que debe de poner atención, porque nuestro Dios quiere un pueblo que, hermanos, santo, puro, apartado, limpio, en los más ámbitos posibles. Ahorita estamos hablando de la pureza física, ¿verdad? En el estado físico, pero también posteriormente vamos a entrar a las situaciones morales y espirituales. Aquí nos detenemos un poco haciendo este paréntesis porque quizá pensamos que bueno, esto tiene que ver y son temas totalmente exclusivos de la salud y que involucran solamente el sistema de salud, ¿verdad?
Pero no, estos temas son actuales y deben de ser hablados, deben de ser tocados en cada una de las familias. El estilo de vida y el estilo de alimentación. Ahora, por ejemplo, hablando también de estas enfermedades, ¿son prevenibles? Sí, muchas de ellas son hereditarias, pero por ejemplo, ahorita por ejemplo la nutrición ha venido evolucionando de tal manera que se han exponenciado ciertas ramas de acuerdo a la genética, por ejemplo, nutrigenética, genómica, etc., en donde ellos van estudiando precisamente qué gen se expresa, ¿sí?, para detonar una diabetes o una hipertensión. ¿Y qué es lo que hace que ese gen se exprese? ¿Sí? ¿Cuáles son los estímulos? Muchos de ellos son alimenticios y son de hábitos. ¿Sí? Así es que si mi abuelito y mi bisabuelo fueron diabéticos, yo soy propenso, pero lo puedo prevenir. ¿Sí? Sí lo puedo prevenir. Por ponerles un ejemplo. Ahora, también vamos a hablar un poquito acerca, ya tenemos esta parte de las enfermedades crónico-degenerativas. Hay otras enfermedades, hermanos, que son infectocontagiosas. ¿Cómo cuáles? ¿Hemos escuchado hablar de las enfermedades infectocontagiosas? ¿Cuáles son, por ejemplo? Una influenza, un sarampión, rubiola, viruela, tuberculosis, una TB activa. ¿Qué más? El VIH es una enfermedad. ¿Y estas enfermedades, hermanos, se pueden contagiar o no se pueden contagiar? Sí, porque son por contacto, por bacterias, por hongos, ¿sí?, por virus, por cepas infecciosas que se introducen en nuestro cuerpo a través de los fluidos, ¿sí? Por eso ahora estas campañas dicen: tengan mucho cuidado con el contacto, no tocar ojos, nariz ni boca, que son las principales vías donde por donde pueden entrar estos virus, bacterias, hongos, cepas, ¿sí? Más recientemente, la influencia H1N1 en el ser humano y todavía más recientemente el COVID-19, ¿verdad? Que también es una enfermedad infectocontagiosa. Entonces tenemos estas dos partes de enfermedades en las cuales nosotros podemos ver cómo el ser humano es susceptible, ¿verdad? Es susceptible a todo esto. Pero detengámonos a pensar. Bueno, nada más quiero aclarar que, por ejemplo, en el caso de las enfermedades crónico-degenerativas, si alguno de nosotros padecemos una de estas enfermedades y aparte nos contagiamos de una enfermedad infectocontagiosa, es todavía más complicado salir del cuadro, ¿sí?, de infección por la misma enfermedad crónico-degenerativa. Eso afecta principalmente a nuestro sistema autoinmune, ¿sí?, estas enfermedades crónico-degenerativas. Entonces es mucho más difícil salir de un cuadro infeccioso. Eso vamos a tener mucha precaución. Ahora, si alguno de ustedes, ya nada más como recomendación, ya sabe que tiene diabetes, hipertensión, etcétera, obesidad, cuídese, hermano, cuídese. Busque un estilo de vida saludable, busque atenderse en el sector salud y busque cambiar hábitos. Esa es la recomendación de la salud, la recomendación, sí, de la Biblia. Dice: ¿por qué creen que diga el verso 8? Medicina será para ti y refrigerio para tus huesos. ¿Por qué creen? Porque mientras nosotros llevemos, sí, al pie de la letra los mandatos que nuestro Dios nos ha mandado, nosotros no tendremos complicaciones con esos hongos, con esos virus, con esas bacterias que se encuentran quizá en los animales inmundos, por ejemplo, el cisticerco en el cerdo, ¿verdad? Es una bacteria que llega, un parásito que llega al cerebro y hasta ahí quedamos. En fin, nuestro Dios ha normado al pueblo de Israel, a su iglesia, y hay muchísimas recomendaciones para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, reitero, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y bueno, después de este paréntesis con las enfermedades, ¿sí?, quiero, hermanos, también citar el Salmo 91,
en donde dice, todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Cómo dice ese Salmo 91, hermanos? El abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y ello, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confiaré, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, estamos viviendo momentos en los que la Iglesia de Dios tiene que mantener firme su fe. No podemos dejar llevarnos por los avisos, ¿sí? Por las alertas, por las noticias alarmistas que está dando el gobierno. Ciertamente, vamos a poner las cosas en claro, ciertamente se está viviendo una situación de pandemia, sí. Ajá. Pero, ¿cuál es la postura de la Iglesia de Dios ante ella? ¿Nos podemos infectar? Por supuesto, porque somos seres humanos. Pero ¿dónde queda nuestra fe? ¿Sí? Hasta ahorita no se ha dado la indicación por parte del gobierno para que se cierren las iglesias. Y vemos que algunas iglesias ya están cerrando. ¿Dónde está nuestra cuestión espiritual? ¿Debemos de tomar medidas y extremar precauciones? Sí, es indiscutible. Sí las debemos de tener y la iglesia debe de tener un protocolo a seguir para este tipo de situaciones. Sí, pero eso no va a menguar mi fe. Y mientras no se cierre, por ejemplo, por parte del gobierno, que eso ya son cuestiones que ya no le tocan, por ejemplo, al consistorio de ancianos, ¿verdad? Eso ya es un decreto gubernamental, en donde si dice el gobierno se cierran templos también, por pandemia, se cierran, punto y aparte. Pero mientras tanto, no caigamos en pánico, hermanos. Actuemos de acuerdo a nuestra fe. ¿Sí? Ahora, por otro lado, quiero leer con ustedes Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, del versículo 1 en adelante. Le voy a dar lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Se juntaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, pues no comían, ¿verdad? Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaban para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y los jarros, y los utensilios de metal, y los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreprensiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas. Hasta ahí vamos a detener esta lectura. Nos damos cuenta, por ejemplo, cómo el ser humano va actuando creyendo que tiene cierta medida para ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que hay esta pandemia, se están adoptando medidas, ¿sí?, extremas, ¿verdad? El no saludo,
el no contacto, por el no abrazo, el uso de gel alcohol cada determinado tiempo, el no exponernos a muchedumbres, sí, ¿verdad? Y nos estamos quizá guardando, cuidando de todo eso. Pero, ¿qué creen, hermanos? También hay un mandamiento que dice: guardarás el día de reposo para santificar. Es que si voy a la iglesia y saludo a mis hermanos, me puedo contagiar de algo. ¿No les suena parecido a lo que estamos leyendo? En donde los fariseos censuraban a los apóstoles por no lavarse las manos antes de comer. ¿Por qué ellos hacen así? ¿Por qué invalidan la tradición? Y no era un mandato, era una tradición de los ancianos. ¿Por qué invalidamos el mandamiento de nuestro Dios con estas medidas que se están adoptando? Entonces, ojo, pensemos en todo esto, ¿sí? En no caer en ese fariseísmo, en ese pánico, ¿sí?, que está viviendo actualmente pues todo el mundo. Sí, es de alarmarse, sí, pero ¿dónde está nuestra fe? Es lo que quiero que sopesemos. Sí hay que tomar medidas, sí, pero mi fe debe de permanecer, porque estas son las pruebas a las cuales nos vamos a enfrentar como Iglesia de Dios. Ahora, continuando leyendo, el verso 18 dice: Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, los adúlteros, los fornicarios, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, ¿y qué, hermanos? Y contaminan al hombre. Vamos a explicar un poco esto. En nuestro Señor Jesucristo les decía, ¿sí? No, lo que tú comes entra, se procesa y se desecha. Pero lo que hay en tu corazón, hermano, cuídate de ello. Cuídate de ello. Porque de ahí es donde salen los pecados, la maldad, todo aquello que puede realmente acabar con el hombre. Y es ahí donde decimos, ¿sí? Dios quiere pureza, ¿sí?, de nosotros física, sí, pero pasa a un segundo término cuando mostramos ya estos aspectos, hablando de moralidad, ¿sí? La verdad, son temas muy complejos, muy específicos, pero que involucran a la Iglesia de Dios, ¿sí?, en ciertos aspectos, desde la juventud, hermanita, hasta los hermanos maduros, hasta los hermanos grandes, ¿sí? Este tipo de maldades que se mencionan aquí, ¿sí?, en este Evangelio de Marcos, el ser humano lo alberga en su corazón. Y es ahí donde nosotros debemos de hacer esa limpieza también, esa purificación, para no albergar ese tipo de maldades dentro de nosotros, porque dice entonces que lo que sale de la boca, que es que la palabra, el deseo, la acción, ¿sí?, es lo que contamina al hombre. Eso es lo que realmente puede llegar a acabarnos, ¿sí? Es lo que puede destruir una casa, una iglesia. Ahora, hermanos, quiero invitarlos a leer, o alguien que abra sus Biblias, en Mateo 23, por favor. Mateo 23, del verso 25 y 26. ¿Alguien lo tiene? Ay de vosotros, escribas y fariseos,
Amén, hermano. Miren, hermanos, fíjense bien, en la semana tenía una plática con una persona sumamente importante en mi vida. Y esta plática era precisamente, ¿se puede estar más cerca de la santidad si es que soy una persona de hábitos, si es que soy una persona limpia, pulcra, ¿sí? que me gusta el orden y casi la perfección? ¿Puedo estar más cerca de la santidad? Y entonces teníamos esa situación, ¿no?, que rondaba en la cabeza, y me decía esta persona tan especial, tan importante para mí, pues no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente pudiese tener esa correlación. Ahora, aquí leemos, por ejemplo, en Mateo, en donde se da una situación de hipocresía con los fariseos, ¿verdad? ¿Y cuál es esta situación? En la que ellos se limpiaban por fuera, ¿sí? Y los asemeja como unos platos. Por fuera estaban limpios, ¿sí? Pero por dentro, sus obras, su corazón, estaba corrompido, estaba podrido, perdón, estaba sucio. Entonces, nos damos cuenta de que a veces puede haber engaño a nuestros ojos, ¿verdad? A simple vista puede haber engaño, ¿sí? No porque mi ropa esté limpia, significa que mi corazón está limpio. Sí puedo ser una persona de buenos hábitos, sí, qué bueno. Sí, puedo ser una persona que me gusta el orden, la disciplina, mi casa limpia, mi trabajo, mi oficina, no sé, mi coche, etcétera, la iglesia misma. Pero cuidémonos de que eso no sirva de apariencia para encubrir nuestras situaciones que tenemos, nuestras verdades que tenemos en nuestro corazón. Que sea una congruencia, limpio afuera, limpio adentro. Y empezar primeramente, hermanos, ¿por dónde? Por dentro, por dentro. Sí, esa es la recomendación, esta es la reflexión a la que nos lleva las Sagradas Escrituras. Por último, hermanos, quiero leer Salmo 103. En donde encontramos, fíjense bien, hermanos, Salmo 103, versos 13 y 14, dice así la palabra de nuestro Dios: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hablando de esta gran pandemia, ¿sí? Si nosotros le pedimos a nuestro Dios misericordia, tenga por seguro, hermano, que usted y cada uno de los suyos en su casa estarán seguros de esta pandemia. No lo dude, no lo dude. Tenga la seguridad. Porque Él se compadece de los que le temen. Pero ojo, hermano, si usted anda en cosas que no le agradan a nuestro Dios, puede leer Deuteronomio 28, y eso se lo dejo de tarea, nada más para reflexionar. Por el contrario, dice, continúa la lectura, verso 14, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos, ¿qué, hermanos? Polvo. De que somos polvo, es decir, Dios sabe que nuestra condición puede tener nuestro ser puede tener una enfermedad crónico-degenerativa, o que nuestro ser puede ser tocado por una enfermedad infectocontagiosa. Él lo sabe, no somos autoinmunes de eso. Sin embargo, Él siempre está al pendiente, y dice, Él estará al pendiente de aquellos que le temen. Sí, porque Él sabe nuestra condición. Este verso es importantísimo. Él sabe nuestra condición porque sabe que somos polvo, somos carne, somos vulnerables a todo lo que hay. Sin embargo, hermano, no dudes, Él no te va a dejar jamás. Que el Señor te bendiga y pasa a vosotros.